Si algo sabemos es que este programa tiene audiencia entre los que se dicen opositores al gobierno revolucionario. Siempre nos dejan halagos y mensajes de entusiasta apoyo, como el de este señor, que nos tiene en muy alta estima. A su juicio, somos el programa más manipulador de la televisión cubana. Cosa seria. Critica nuestra capacidad de convencimiento, eso sí, dice que ni los niños nos creen. Bueno, suerte que este no es un programa infantil, aunque quizás si lo fuera, tuviéramos mejor horario. Para los que no se declaran opositores al gobierno y nos ven por primera vez, esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Se entiende por doble estándar la aplicación de distintos juicios de valor para situaciones similares, un sesgo cognitivo que inexorablemente se traspasa al ámbito mediático y comunicacional. Sin enredarnos mucho, es no medir con la misma vara. Hay muchos ejemplos de ese doble estándar con respecto a Cuba. Uno de ellos es la campaña de tergiversación en torno al racismo en nuestro país, que existe, no hay duda de ello, pero que intentan mostrar como un problema estructural, como un problema de discriminación en nuestras instituciones, para lo que destinan cientos de miles de dólares. Pero lo que aquí representan como una falla del sistema, una consecuencia del socialismo como modelo represor en otros países, es sencillamente un problema de papas podridas, nunca sistémico. Personas que desafortunadamente se corrompen y echan a perderlo todo. Ese es el caso de Miami, que en los últimos 11 años ha tenido 6 jefes de policía. Policía que desde hace 5 años se encontraba bajo supervisión del Departamento de Justicia después del asesinato de 7 ciudadanos negros. Así lo describe un artículo publicado en el periódico comunista The New York Times, en un texto que versa sobre Art Acevedo, actual jefe de policía de Miami, envuelto en una polémica de la que hablamos en el programa pasado, ¿se acuerdan? Osó bromear con que Miami estaba bajo control de la mafia cubana. Claro, no podemos decir que Acevedo sea un santo. En ese mismo artículo se habla de cómo posó para fotos junto a miembros de los Proud Boys, grupo de ultraderecha que lideró el asalto al Congreso estadounidense, justo fuera del infame Café Versalles durante una de esas manifestaciones aguerridas que se dieron en Miami por la libertad de Cuba tras el 11 de julio. De hecho, ya habíamos mostrado imágenes en este programa del jefe Acevedo en una de esas marchas, repartiendo pomos de agua. Nada, que el policía hizo las veces de aguador de la mafia. En todo el recorrido, los manifestantes tuvieron el apoyo de la policía de Miami, encabezada por Art Acevedo, su jefe. Un foco delirante de la prensa enemiga de la revolución es el desabastecimiento, que nos provocan la crisis y el bloqueo. Por supuesto, no vamos a negar que existe, lo sufrimos a diario. Sin embargo, lo que aquí es una derrota más del comunismo en el Reino Unido, sí, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, resultan ser problemas administrativos. Porque sí, en el Reino Unido hay problemas de desabastecimiento, específicamente con el combustible. Y aunque no merezcan la atención de esa prensa sensacionalista que siempre intenta magnificar nuestros problemas, ese desabastecimiento incluso ha llevado a situaciones violentas. Seguros estamos que han visto videos de peleas en colas cubanas, pero probablemente no hayan podido ver esto que ahora les mostramos. Get up, boy! There's your diesel for you. En estas escenas de violencia que se multiplican en las gasolineras, señal de la frustración por la falta de combustible. Y es que a raíz del Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país se enfrenta a un recorte de camioneros para transportar el combustible, porque muchos de los transportistas eran de otros países. En la culta y civilizada Europa, esa que a veces parece mirarnos con desdén y reproche y trata de darnos lecciones desde su parlamento, no solo hay violencia por situaciones de desabastecimiento, también se dan casos brutales de represión policial, de las que si se dieran en Cuba fueran titulares durante meses en toda la prensa mundial. Eso también es doble estándar. Y
ya el primer ministro británico habla de enviar el ejército a las colas de las gasolineras. ¿Se imaginan si fuera en Cuba? Sobre la escasa autoridad moral de la vieja Europa para leccionar a nuestro país en materia de derechos humanos, nos habla Cuba Información en este video. Cuba Información es un sitio de noticias contrahegemónico que libra una batalla comunicacional tremenda en el ámbito digital para defender a la revolución, contra ese doble estándar que sataniza a Cuba, pero perdona esas pequeñas faltas del mundo capitalista. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. El Parlamento Europeo ha aprobado una condena a Cuba por la violencia y represión extrema contra manifestantes pacíficos en las protestas ocurridas en julio. Brutal represión en la isla, nos dice la prensa europea. Pero si visionamos con detalle las decenas de vídeos publicados sobre aquellos incidentes y desconectamos el sonido de la narración, ¿qué vemos en realidad? Una policía cubana poco entrenada que da una respuesta tibia ante las agresiones y cuyas expresiones más violentas son casi infantiles al lado de la actuación de muchas policías del mundo, para empezar, las de la propia Europa. La verdadera brutalidad policial la ha practicado en no pocos escenarios de protesta la policía española, por ejemplo. Su intervención contra el referéndum en Cataluña en 2017 causó heridas a cerca de 800 personas. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha emitido 10 condenas contra España por no investigar las denuncias, más de 5.000 casos documentados, de torturas y malos tratos policiales. ¿Dónde están las condenas del Parlamento Europeo? Nos hablan de detenciones en Cuba por manifestar pacíficamente su libertad de expresión. Falso. Nadie niega que hubiera excesos o actuaciones irregulares, investigadas varias de ellas por la Fiscalía Militar, pero en general los operativos policiales respondieron no a las protestas pacíficas, sino a los ataques con piedras y cócteles Molotov y a los asaltos y robos a tiendas de propiedad pública. El Parlamento Europeo jamás ha condenado al gobierno de Colombia, 70 muertes por represión en las protestas de abril, al de Chile, 34 muertes en las de 2019, o al gobierno golpista interino de Bolivia, causante de 32 muertes. En este último caso, el Parlamento Europeo reconoció al golpista como gobierno legítimo y meses después denunció la detención de la presidenta impuesta por arbitraria e ilegal. La Eurocámara tampoco condenó en 2020 la acción policial en Estados Unidos durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo saldo fue de 30 muertes y 14.000 detenciones. Con todos los países citados hay amplios acuerdos comerciales y de cooperación de la Unión Europea. Pero ahora, su Parlamento, en mano de las derechas aliadas de Washington, pide destruir el acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba por una práctica policial claramente menos represiva que la de todos esos países. Quizás más escandaloso aún sea el hecho de que a Cuba se le niega la posibilidad de recibir remesas, cuando en casi cualquier parte del mundo es un procedimiento normal y sencillo. Para que tengan idea del doble estándar brutal al que es sometido nuestro país, también en el ámbito financiero, les recordamos que en esta semana se cumplió un año de la prohibición que estableció el gobierno de Mr. Donald Trump para impedir operaciones en Cuba de Western Union, medida que no ha revertido ni parece querer hacerlo el emperador de turno, Mr. Joe Biden. Sin embargo, en Afganistán, territorio dominado por los talibanes, supuestos autores de los actos terroristas del 11 de septiembre, un régimen que combatió a las tropas estadounidenses durante 20 años de ocupación, en Afganistán hay Western Union. Parece que los talibanes sí pueden recibir remesas, los comunistas, de eso nada. Si en Afganistán hay Western Union, ¿por qué no puede haber un Western Union en Cuba? Eso no tiene sentido.
Y es que Cuba es lo peor, lo nunca antes visto. No tenemos comparación posible. Somos más terroristas que los talibanes, más ineptos en la gestión económica que el más torpe burócrata británico, más corruptos y simuladores que cualquier jefe de policía miamense. Somos el fantasma del comunismo y no merecemos ni el más mínimo chance de progreso. Porque para colmo, somos un Estado que reprime libertades políticas, como la libertad de ser financiado por una potencia extranjera o una entidad transnacional interesada en el cambio de régimen. Y eso sí, que no pasa en ninguna parte. Miren, serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales del país, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. Artículo 592, cuidado, del Código Penal español, no del cubano. Hemos insistido muchas veces sobre esta idea, pero nunca está de más. Para los que dicen que nunca criticamos o estamos ciegos con respecto a Cuba, en este programa estamos conscientes de que nuestro país no es un paraíso, que tenemos muchos problemas que resolver, que hay corrupción, que hay violencia, que hay ineptitud y burocracia, que hay racismo, todo eso que solo el socialismo puede y debe erradicar. Sabemos que debemos luchar muy duro para saldar las cuentas pendientes de la revolución. Pero con lo que sí nunca vamos a estar de acuerdo es con las campañas de odio, manipulación y satanización de Cuba. Esas que intentan mostrar a nuestra isla como un infierno comunista, un lugar donde sucede lo innombrable, un rincón aborrecible del mundo. No estamos de acuerdo. Tenemos muchos problemas, pero también entendemos que es muy injusto señalar exclusivamente las manchas de la obra revolucionaria que ha alcanzado significativas cuotas de justicia social. Síganos en nuestras redes sociales, no le hagan caso a los odiadores de oficio que siempre nos acosan en todos nuestros perfiles. Sonrían y pasen. Y recuerden que regresamos el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.